9 de la mañana con 10 minutos, ya de regreso y preparados para empezar a llevar adelante lo que es además nuestro último panel de 2023. Vamos a saludar a quienes nos acompañan ya, que están conectadas con nosotros para poder ir analizando los temas de actualidad. Saludamos a la concejala de Recoleta del Partido Comunista, Natalia Cuevas. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días. Hola a todas y todos. Un placer estar con ustedes. Igualmente, Natalia, gracias por estar acá acompañándonos. Lo mismo que a la directora de comunicaciones de la Fundación Pivotes, Macarena Cox. Macarena, también gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más. Bueno, ya vamos a entrar en los temas propuestos, pero como siempre les hacemos las consultas, o más que nada el tema del día de que le entregamos a nuestra audiencia para ir motivando. Y en este caso nos quedamos con el ánimo que siempre tenemos a estas alturas del año, que es hacer balances y además proyectar lo que se viene. Natalia, parto contigo para ir viendo aquello, cuál es la raya para la suma, de una u otra forma, que haces en este 2023 en distintos aspectos. Fue bastante cargado también a lo que fue el proceso constitucional, pero obviamente hubo muchas cosas también de por medio, y frente a ello también es importante cómo proyectas lo que se viene. Sí, Rodrigo, no sé si este es el último programa del año, pero si es así, interesante poder ser parte de esta discusión de cierre. Es un año que sin lugar a dudas marca un proceso dentro de años. O sea, creo que este es un año de cierre de un momento que es importante para el país y para su reflexión política. Fue el cierre de esta etapa de, por así decirlo, de ensayos constitucionales, tú lo decías, y sin lugar a dudas ese es uno de los principales balances en donde las y los chilenos han podido manifestarse sobre cuáles son sus opciones de país. Y de futuro de país, y que sin lugar a dudas los chilenos dejaron muy claro que hay dos opciones que se presentaron que no satisfacen, pero que eso no significa bajo ninguna perspectiva que le entregue legitimidad a la Constitución del 80. Bueno, es un debate que va a quedar en suspenso para el desarrollo en los próximos años, pero creo que también otro elemento destacable del 2023 es que fue un año importante también para las distintas discusiones de promulgaciones de leyes en materia de equidad de género. Creo que fue un año muy relevante en donde el gobierno marcó una pauta. Hace muy poco se aprobó la ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Se promulgó la ley Karim, que busca tomar medidas frente al acoso sexual o acoso laboral desde una perspectiva de género. Hay un balance importante sobre la aplicación de la ley de pago efectivo de pensiones de alimento. Entonces creo que allí también quería hacer este punto y destacar lo importante que ha sido en materia de género la línea, el trazado que ha planteado el gobierno en torno a la promulgación y discusión de leyes que favorecen a las mujeres. Entonces, creo que en general es un año de cierre, es un año en términos históricos que va a abrir otro periodo que sin lugar a dudas pone muy, digamos, en desafío al gobierno y a las otras institucionalidades. Macarena, en tu caso, ¿cuál es también el balance que haces de lo que fue este año que ya estamos cerrando, y particularmente cómo muchas de las discusiones tal vez se van a ir retomando el próximo año? Hablábamos de lo que fue el proceso constitucional, hablemos además de que tenemos un proceso de elección de autoridades locales, municipios, también gobiernos regionales, cosas que también se configuran para el otro año, pero me interesa saber cómo lo estás viendo tú. Sí, bueno, hay varias cosas, porque por un lado nosotros este año, durante todo el trabajo que hicimos para poder hacer un aporte en el proceso constitucional, nos dimos cuenta que existe mucha participación ciudadana, y a pesar de la fragmentación política que pueda existir o los difíciles diálogos que se puedan llevar a cabo entre el oficialismo y la oposición, la gente quiere participar, la gente no pierde la esperanza, la gente quiere ser escuchada, y eso ha sido algo que nosotros hemos tratado de reforzar y que yo creo que va a ser parte importante de nuestro trabajo el próximo 2024, de poder levantar un poco la voz sobre todo de las regiones. Sí, sacamos cuentas al aire con temas que se hicieron importantes, como por ejemplo la modernización del Estado, y hoy día yo creo que existe mayor conciencia de que
No puede llegar cualquier gobierno de turno con un séquito de funcionarios de confianza. Tiene que haber mérito, tiene que haber mayor disciplina en la ejecución de los gastos públicos. Eh, y además también debemos avanzar en otras materias como terminar con el empleo informal, mejorar el tema de las pensiones, poner ojo y foco en la educación, que es algo que nosotros ya hemos tratado también de impulsar, sobre todo con este gobierno que llegó al gobierno principalmente por la causa de la educación pública. Entonces nosotros ahora ya nos estamos enfocando en que las 4 crisis que nosotros hemos identificado se conviertan ahora en 4 prioridades, no solamente para el gobierno, sino que también para la oposición. Y los cambios que no pudimos hacer a través del proceso constituyente, ojalá ahora poder hacerlo a través de reformas constituyentes, o sea, sí, reformas constitucionales. Bueno, ahí estamos motivando a quienes nos escuchan a esta hora para que también, tal como lo ha hecho Natalia, como lo ha hecho Macarena, puedan también hacer esta suerte de balance en nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Dicho esto, nos vamos ya a los temas propuestos y nos vamos a quedar con el tema, ¿no?, de las pensiones de gracia. Por un lado están las propuestas que están surgiendo de la comisión investigadora que aborda esta situación que se dio, estas pensiones de gracia al alero de lo que fue el estallido social, y el presidente de esta instancia, el diputado de la UDI, Henry Leal, anunció su intención de solicitar al gobierno que estos beneficios sean revocados en caso de corresponder a personas condenadas. Es parte de lo que se ha dado a conocer y que ha estado incorporándose en el debate. En forma paralela, además, importante ir viendo cómo ha sido también la gestión del gobierno en este ámbito. Hasta el momento se negaron 105 solicitudes de indulto, 2 de ellas estaban vinculadas al estallido social, y esta información surge más de un año después de que la administración del presidente Boric anunciara el indulto de 13 personas por delitos vinculados a movilizaciones de 2019. Obviamente esto está teniendo ya un foco distinto, particularmente por los antecedentes y las propuestas que están surgiendo de esta comisión, pero me interesa también saber cómo lo están siguiendo ustedes. Natalia, ¿con qué sensación te queda respecto al tenor que ha asumido esta discusión y particularmente los conceptos que han sido manifestados por algunos parlamentarios de oposición? Sí, bueno, creo que aquí es importante separar dos líneas de debate. Uno tiene que ver con los hechos que ocurrieron durante el estallido social del 2019 y que tienen relación con distintas situaciones comprobadas por organismos internacionales, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras instancias en donde en Chile sí ocurrieron violaciones a los derechos humanos graves y que efectivamente el Estado tiene que tomar medidas tales como las pensiones de gracia u otras medidas que son necesarias para avanzar en el marco del fortalecimiento de la democracia en Chile. En Chile sí existieron víctimas de trauma ocular, sí existieron víctimas fatales, en donde hay juicios que lamentablemente no han tenido su mayor curso, han sido ralentizados, se han extendido en algunos casos situaciones que nosotros quisiéramos que no fuesen así. Por lo tanto, creo que esta es una línea que hay que reafirmar y hay que reforzar con mucha claridad, porque de lo contrario nuestro país sigue cayendo en un círculo en el cual desconocemos situaciones vinculadas a los derechos humanos que no nos hacen avanzar como país, como democracia, como sociedad, como pacto social. Por otro lado, sí creo que es importante de que el gobierno pueda hacer sus aprendizajes. Y el proceso de indulto que se llevó a cabo durante el año pasado tuvo desprolijidades que son claras y que tienen consecuencias, por ejemplo, en los cambios que ocurrieron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde el gobierno ya tomó medidas en torno a esas desprolijidades. Por lo tanto, creo que en esta oportunidad el gobierno está tomando con mucha más detalle los análisis respecto de indultos, porque lo que no puede ocurrir es que este tipo de errores nos coloquen en un piano forzado para generar cualquier tipo de argumento de la oposición para poder avanzar en otras materias tan importantes como, por ejemplo, la materia de reformas a las pensiones. Creo que dentro de lo que se ha escuchado en el debate público, los indultos no se han otorgado precisamente porque se han construido criterios. Y creo que eso es importante. Yo valoro que el gobierno haya avanzado en eso. Hubo aprendizaje ahí.
Claro, como aprendizaje. Uno, el criterio de la reincidencia, o sea, en el fondo, no otorgar indulto a personas que son reincidentes. Y en segundo lugar, no otorgar indultos a personas que han generado daño a terceros. O sea, en el fondo se tomó en consideración cuando hay delitos vinculados a daños a cosas o a propiedades, en fin, a cosas como no humanas, por decirlo de alguna manera, pero todo lo que esté vinculado a daños a terceros, sin lugar a dudas, tiene que tener otro tratamiento mucho más fino, y en este sentido justifico esta medida que ha tomado el gobierno, ¿no? Pero creo que eso tiene que quedar muy separado de lo Sí. primero que señalaba en torno Mm. a cómo ocurrieron los hechos del 2019 y cómo tiene que avanzar el Estado para reparar y para hacer justicia. Exacto. Buen punto también el que planteas ahí, Natalia, porque al fragor de la contienda política muchas veces se van generando confusiones en torno a las temáticas. Macarena, me quedo contigo ahora también para entrar en estos dos elementos que ya lo decía, muchas veces han sido tomados desde la perspectiva política para encender de una u otra forma alguna polémica. ¿Cómo ves ambos elementos? Ahí hacía claras distinciones Natalia. ¿Cómo además tú evalúas lo que se ha estado haciendo al respecto? Sí, me pasa que todos los presidentes, los expresidentes desde el retorno a la democracia han entregado indultos, generalmente lo hacen al comienzo o al final de sus mandatos, pero en esta ocasión el anuncio se hizo de manera como muy inusual, justo un día, unos días antes del Año Nuevo, cuando un grupo de diputados incluso estaba advirtiendo que se iban a retirar de las mesas de negociación, de la mesa de seguridad, etcétera. Yo creo que antes de entrar en cualquier discusión acá, yo creo que hay que decir una cosa. Hay una pregunta que a más de un año de ocurrido todo el hecho del escándalo de los indultos, el Ujú. gobierno no ha sabido o no ha querido responder, que es por qué se le entregó un indulto a Luis Castillo. Ya, en su minuto, recordemos que la Sí. ministra, la vocera, la Camila Vallejos, dijo que no tenían los antecedentes a mano, que si hubiesen sabido la historia sería distinta, después se desdijo, hubo acusaciones cruzadas, se cayeron las negociaciones en torno a la mesa de seguridad, de hecho, que había convocado la ministra Toá con la oposición. Recordemos que incluso hubo una acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia. Sí. Entonces es complejo que a un año de este escándalo nadie se haga cargo de esta decisión. Y existen muchas preguntas todavía abiertas al respecto. Recordemos también que hay un informe de Gendarmería que mencionaba de antemano posibles vínculos de reinserción de estas personas, pero también en el caso particular de Castillo que habían posibles vínculos políticos de este señor con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y esto podría explicar quizás por qué de ciertos sectores políticos, por ejemplo, como el Partido Comunista, hayan celebrado en su minuto la liberación de esta persona. Entonces es complejo el debate que se abre, porque al final uno dice, ¿hay una decisión técnica aquí? ¿O es un tema ideológico? ¿O se está glorificando lo que fue en el fondo el estallido social que en su minuto generó mucho apoyo porque nacía de una causa que parecía justa, pero después cuando empezamos a ver tanto en el tema de los indultos como las pensiones de gracia, nos fuimos dando cuenta que muchas de las personas detenidas no estaban celebrando causas justas en la calle, en las manifestaciones, sino que estaban directamente delinquiendo. Entonces esa conversación que se abre a mí me parece sumamente compleja y, y me parece grave que aún no tengamos respuesta de lo que pasó. Antes de darte la palabra, Natalia, también quería plantear a Macarena el tema de lo que ha sido la gestión del ministro Cordero. Ahí Natalia traía a colación también el tema de poder ir enmendando tal vez algunas gestiones que no fueron las óptimas en la gestión de Marcela Ríos. ¿Cómo ves también lo que ha sido al menos lo que ha dejado la gestión de Cordero? Sí, por ejemplo, en el caso de los decretos que están cambiando, en el caso de las pensiones de gracia, yo me hago la pregunta de por qué no se pueden entonces hacer cambios en los decretos para poder quitar los indultos. Ya, porque está bien, a mí me parece muy positivo que estas 105 solicitudes nuevas que hay hayan sido rechazadas porque lo Mm. ameritaba, pero ¿qué pasa con las que ya se otorgaron? ¿Van a quedar en nada? ¿Qué pasa si vuelve a reincidir? Recuerden todo los hechos que ocurrieron el año pasado con Mateluna, todos los conflictos que se armaron en relación a su liberación. Entonces, al final, me pasa que sí, se ve un avance, me parece positivo, sigamos en esa línea, pero también tenemos que hacernos Ujú. cargo de lo que quedó. Ujú. Tiene que haber una respuesta también con los que ya fueron indultados y que nosotros sabemos que Gendarmería había presentado un informe y decían que no estaban preparados para salir al medio libre.
Natalia, hay varios elementos que pone sobre la mesa Macarena, particularmente en lo que tiene que ver no solamente con los antecedentes que eventualmente se pudieran manejar de estas personas, sino que además cuánto puede estar primando algunos aspectos ideológicos a la hora de avanzar en estas temáticas. Sí, bueno, lo primero, yo sí creo que el gobierno se ha hecho cargo de lo que pasó el año pasado con los indultos del 2013. O sea, perdón, de los 13 Ujú, indultados sí. el año pasado, el año 2022. No comparto lo que decía Macarena respecto de que nadie se ha hecho cargo. O sea, acá hubo un cambio de gabinete, hay un nuevo ministro en la cartera, hay también incluso un mensaje presidencial o un mensaje del gobierno respecto de cómo se llevaron a cabo esos indultos y hay un mensaje muy claro respecto de la autocrítica, por lo tanto, creo que se han tomado medidas y se han tomado medidas concretas que incluso en esta oportunidad tienen un mensaje muy claro. O sea, hay indultos que se han rechazado durante este periodo porque el ministerio está tomando, desde mi punto de vista, mucho más prolijidad respecto de los antecedentes y los detalles para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, y en eso yo comparto Ujú. también de que hubo un error y un mal manejo de cómo se procedió durante el proceso de indultos del año pasado. Ahora, yo también creo que hay que distinguir, hay casos puntuales que tienen situaciones de reincidencia, hay casos puntuales de indultos que se ha señalado a la luz pública que no se debieron haber otorgado, pero eso no quita otros casos que sí fueron indultados correctamente. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar más bien el caso a caso, más que quitar, por ejemplo, el derecho de indulto de los otros Mm. beneficiados, en este caso, que fueron parte del proceso del 2022. Entonces, me parece a mí que hay un proceso de avance, hay un proceso de aprendizaje en torno a una facultad del presidente de la República que me parece que es una facultad que no ha sido cuestionada en otros periodos, pero en esta ha habido una especial atención para cuestionarlo. Más allá del error, creo que durante este año se ha procedido de manera correcta y que además, e incluso, más allá de estos casos puntuales, que efectivamente hay que sacarlos de la generalidad, el Tribunal Constitucional le entregó el respaldo al presidente respecto de los indultos. Recordemos Mm. que de inmediato la oposición el año pasado elevó una solicitud para poder efectivamente hacer opinión desde el Tribunal Constitucional, en donde el tribunal respalda la decisión del gobierno, pero sí creo que hay que separar los casos puntuales de una facultad general que el presidente durante el año pasado concluyó, en donde me parece que está bien claro lo que fue correcto y lo que fue error. Macarena, ahí también ir haciendo los contrapuntos y también para ir cerrando el tema, porque ahí queremos también abordar otras temáticas. En relación a eso, claro, yo estuve leyendo de hecho la última entrevista del ministro de Justicia donde le preguntan directamente por qué se indultó a esta persona y él evade la respuesta y dice que él en el fondo no estaba a cargo en ese minuto. En el caso de la ministra que fue removida del gabinete, eso es una sanción política. Pero hoy día, por ejemplo, nosotros vemos a Castillo que fue formalizado por secuestro. Entonces, cuando en el fondo, a mí me pasa que la sanción política no basta cuando en el fondo está en peligro la vida de las personas en la calle. ¿Ya? Entonces queda la pregunta abierta de qué pasa si alguno de ellos vuelve a reincidir. Y en el caso del Tribunal Constitucional, es efectivo que le dio no es el apoyo, la razón en el fondo a cómo se había llevado a cabo el proceso administrativo de la entrega de indultos. Pero acá estamos hablando de un tema de ética, de a quién tú estás dejando en la calle. Y otro tema que me parece relevante, igual a destacar, es Ujú. como finalmente esta potestad que tiene un presidente de la República, porque yo no quiero decir que están pasando por encima de lo que dicta la justicia chilena al otorgar indultos, pero si lo pensamos, en cada gobierno ha existido polémica en torno a esto. Y esta potestad de indultar siempre ha sido parte de un sistema democrático y puede servir para fines humanitarios, etcétera. Pero su aplicación requiere de un manejo muy cuidadoso y muy transparente. Y tiene que estar muy bien justificado para mantener la confianza en lo que es finalmente todo el sistema de justicia. Y así asegurar, obviamente, que se respeten principios de equidad. Y a raíz de todo lo que está ocurriendo con el caso
de indultos, yo pienso que ya es tiempo, en estos tiempos de hoy día, como que ya no se justifica que sea una facultad presidencial, porque se presta justamente para que sea vista como una suerte de pago de favores políticos para un sector o para otro, ¿ya? Entonces, no se toma en cuenta la opinión técnica, por ejemplo, de gendarmería, y termina generando implicancias que terminan siendo políticas, pero también sociales. Y esto involucra a los distintos poderes del Estado. Y para que en el fondo la toma de decisiones sea completamente objetiva. Entonces quizás también debe haber una modernización más profunda en este aspecto. Eh, por ejemplo, que quizás que estos temas abocados en la administración del Estado más que de un gobierno, y que, por ejemplo, se haga una mesa técnica que incluya a distintos poderes, por ejemplo, gendarmería, sistema judicial, donde quizás el gobierno ponga un nombre, pero que haya una Ujú. decisión más profesional a la hora de dejar en libertad a una persona que quizás puede después cometer algún delito. 9 de la mañana con 35 minutos. Retomamos la conversación en nuestro panel del día de hoy junto a Macarena Cox, directora de comunicaciones de la Fundación Pivotes, y Natalia Cuevas, concejala de Recoleta por el Partido Comunista. Cambiamos de temática y nos quedamos en lo que tiene que ver con la agenda respecto a lo que se ha denominado permisología. El presidente Gabriel Boric dio cuenta de esta temática el día de ayer en el marco del inicio de obras de la autopista Vespucio Oriente 2. En ese sentido, el presidente arremetió contra la permisología, dice que llegó a un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido, y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de reformar estos procesos enviando una señal de paso al mundo privado. De hecho, dijo que se va a ingresar el próximo mes de enero una reforma para ver y que va a ser además, dice, significativa, y que además de paso le pidió al Parlamento que la tramite de manera rápida, sin mucha creatividad, para que podamos sacarla adelante y poder reformar todos los permisos sectoriales y darle coherencia, bajar los tiempos de ejecución de las obras que efectivamente se han transformado en la práctica en una especie de impuesto no reconocido, pero que no necesariamente beneficia al contribuyente. Una discusión que también queremos traer a colación en esta edición de nuestro panel de Enlace USACH, y particularmente no solamente por las implicancias que tiene en el sentido de lo que ha sido además la agenda pro crecimiento. Recordemos que hay un gabinete por el crecimiento, se ha estado escuchando las visiones empresariales también en esa misma línea, sino que además a la hora de ir resguardando algunos de los temas que efectivamente están de la mano con el tema de los permisos. Hace algunas semanas atrás conversábamos con Gonzalo Marner, académico economista de acá de nuestra universidad, y él ahí hacía mención también, o más que nada llamaba la atención respecto a cuánto esto va a implicar el sacarse de encima regulaciones ambientales. Un tema que además está obviamente en el ojo del huracán, dadas las situaciones que hemos estado viviendo, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo respecto al cambio climático. Dejo abierta la puerta, Macarena, te escucho a ti para poder ir revisando los alcances que tiene esta propuesta, pero siempre mirando de reojo lo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, en temas ambientales. Sí, a mí los dichos del presidente Boric me parecen súper buenos, pero ojo que no es primera vez que lo dice, Ujú. ya lo ha dicho Sí. en varias oportunidades. Y el gobierno ha estado trabajando en esto hace ya bastante rato y nos consta porque nosotros hemos sido parte de las conversaciones. De hecho, en Pivotes estuvimos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, conversando al respecto y nos fue adelantando en su minuto cuáles eran los caminos que buscaba el gobierno para poder poner trabas a la permisología, y pudimos con distintos académicos y expertos ir aportando al debate con cuáles eran los puntos de vista que nosotros creíamos importantes para poder avanzar, sobre todo para la inversión extranjera. Y esto es importante por varias razones, porque los procesos de permiso que son complejos y prolongados terminan desalentando la inversión y el emprendimiento. Lo hemos visto, por ejemplo, con todo el tema del litio. La burocracia excesiva consume tiempo y consume recursos, y eso le pega mucho a los emprendedores. Un sistema de permisos que es engorroso, finalmente también deja abierta la puerta para la corrupción y la falta de transparencia y todos los problemas que subyacen. Y algunos sistemas de permisos que son más complejos pueden terminar como obstaculizando proyectos que promueven la sostenibilidad. Ya, sobre todo aquellos que tienen que ver con las energías renovables. Entonces, si tenemos una permisología que es más eficiente, puede acelerar la implementación de todas estas soluciones sostenibles en el corto plazo. Pero esto no basta, ojo, con una reforma. Acá hay dos caminos. Y Ujú. la primera, la reforma en el fondo de los permisos tiene que ir de la mano con una reforma al sistema de evaluación ambiental, ¿ya? Ambas tienen que dialogar.
Y el problema es que hasta el minuto eso no se ve que esté pasando. Ujú. Incluso ahora salió información en la prensa que habla de la ministra Maisa Rojas, que está muy Sí. distanciada del gabinete. Mm. De hecho, su ministerio a mí me llamó la atención porque quedó fuera del nombrado gabinete del crecimiento. Y nosotros ya estamos hablando hace mucho rato de que el crecimiento tiene que ir de la mano del medio ambiente. Ujú. Entonces se notó, se notó, de hecho, se notó también como su ausencia en la presentación del pacto fiscal, y sobre todo en medio de tantos cuestionamientos del sector privado por la permisología, por las alzas de costos, las demoras Sí. del sistema de evaluación ambiental, etcétera. Entonces acá me pasa que lo encontré un poco contradictorio. Y es importante que estas dos partes dialoguen para poder solucionar todos estos problemas, para que se destrabe uno de los elementos. eh, pero en el fondo o sea, en el fondo lo mismo. Si queremos que se destraben estas dos situaciones y Ujú. poder avanzar, necesitamos que ambas partes dialoguen y para eso es muy importante que la ministra Maisa Rojas también tome un rol un poco más protagónico en esto, Ujú. para poder Na- avanzar. Sí, Natalia, en tu caso, ¿cómo observas también este llamado que surge por parte del presidente? Ya lo decía Macarena, no es primera vez que aborda esta temática y llama a poder ir dejando de lado ciertos obstáculos. Pero por otro lado, no quiero dejar pasar también las inquietudes que eventualmente puedan existir respecto a las garantías para que cada una de estas inversiones se realicen, ya sea desde la perspectiva medioambiental, bajo todo el cuidado necesario. Ahí Macarena traía a colación también la falta de involucramiento que ella ha observado respecto al Ministerio de Medio Ambiente en muchas de estas conversaciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son también tus inquietudes, si es que las tienes? Sí, bueno, aquí creo que con Macarena tenemos hartos puntos en común, en el sentido de que hay un tema que es prioritario y que tiene que ver precisamente con cómo reactivamos la economía y cómo efectivamente la inversión público-privada puede ser un factor clave para precisamente garantizar un crecimiento económico en nuestro país. En esa línea también creo que esto se enmarca en la discusión del pacto fiscal que está proponiendo el gobierno. Creo que es importante que todos los sectores políticos puedan dar centralidad a un debate tan importante para la economía en nuestro país y que en definitiva todo esto, toda la inversión público-privada, todo lo que genera a nivel de desarrollo económico en las distintas regiones va a permitir mejorar empleos, va a permitir mejores condiciones para los espacios comunitarios, inversión social. Por lo tanto, creo que es importante aunar los esfuerzos de todos los sectores políticos para que el pacto fiscal pueda ser una realidad en nuestro país y que beneficie a todas y todos. Y en ese marco yo comparto plenamente la necesidad de que este proyecto de ley pueda ser ingresado de forma muy rápida, que se pueda tramitar con celeridad, de tal manera que esto también sea parte del eslabón de lo que significa la discusión económica en nuestro país y, como señalaba respecto del pacto Ujú. fiscal. Es importante desburocratizar las distintas instancias de toma de decisión del Estado. Y en eso comparto plenamente que hay un desincentivo, o sea, la excesiva burocratización es un desincentivo para la inversión económica, ya sea privada, ya sea de capitales internacionales, nacionales, porque en definitiva va mermando las condiciones de poder efectivamente generar una inversión real en nuestro país y que tenga un impacto social. Por lo tanto, en ese sentido creo que es clave también activar lo que ha señalado precisamente el ministro de Economía respecto de los permisos sectoriales y que estos, yo comparto plenamente, acá creo que debe haber un acento muy claro respecto de medidas ambientales. O sea, acá no hay que confundirse. La permisología y, en definitiva, entregar mejores criterios de eficiencia y eficacia de la permisología no puede significar, bajo ninguna perspectiva, saltarse procesos de estudio ambiental y de estudio comunitario. Ujú. O sea, de la misma manera como tenemos que poner mucha centralidad al estudio ambiental, también tenemos que escuchar a las comunidades que puedan verse afectadas frente a un proyecto, a una inversión.
En ese sentido, creo que ese aspecto también tiene que ser considerado a la hora de cualquier tipo de proyecto económico que se ponga sobre la mesa en una región, en una localidad, en algún espacio de la ciudad, porque sin lugar a dudas, quienes se ven directamente beneficiados o afectados son precisamente las personas que están Ujú. aledañas a cualquier tipo de proyecto. Por lo tanto, yo haría ese alcance con mucha fuerza porque creo que todos tenemos que remar precisamente hacia el camino de la inversión pública y que eso vaya en beneficio de la economía, pero sin pasar por alto estos pasos Ujú. que incluso desde mi punto de vista sería muy interesante que este mismo proyecto de ley Ujú. vaya de la mano con una mayor fiscalización para todo este tipo de proyectos de inversión, ya sea desde una medida ambiental o comunitaria. Sí, Natalia, antes de dejarle la palabra a Macarena, ¿estimas que ha habido cierta ausencia de la ministra Maisa Rojas en esta agenda, tomando en cuenta que, como decía Macarena, hay temas donde se habría esperado que pudiera tener un rol activo esa cartera? Sí, bueno, yo espero que eso se pueda enmendar. Creo que es importante pensar el desarrollo económico desde una perspectiva ambiental y ecológica bajo un criterio de sustentabilidad. Por lo tanto, yo espero que esto vaya de la mano con una presencia mayor del Ministerio de Medio Ambiente. Macarena, te vuelvo a dar la palabra y me quedo también con algunos elementos que aportaba Natalia respecto a la lectura, ¿no? Que podemos hacer también en esta misma línea de ir facilitando procesos, tratando de dejar de lado ciertos obstáculos a la hora de pensar también en la agenda que trae el tema del pacto fiscal, que obviamente toma nuevos bríos a propósito de las etapas que se vienen de aquí en adelante. ¿Cómo ves también el poder hermanar de una u otra forma los incentivos, pero también los esfuerzos? Sí, mira, es que está hoy día en el diario El Mercurio, en el Cuerpo B, viene una noticia que se refiere a la primera encuesta que hacen de economía y negocios, ya del ámbito financiero, Ujú. empresarial, etcétera, y califican la palabra permisología como la palabra del año, la palabra que reflejó más Sí. al sector en el año 2023, que me parece bien interesante. Y acá justamente hablan también de las energías limpias, del pacto tributario. Y estaba revisando también, claro, a los ministros que aparecen y me llama la atención, claro, que la Maísa Rojas tampoco está. Pero en el fondo te dice que es en el fondo como el camino que hay que seguir hoy día, ahora sobre todo para el año 2024. Y ahora, bueno, entre los temas que se vienen relacionados a la agenda de ese ministerio está la reforma que comentabas tú al comienzo, que presentarán posiblemente en enero, Ujú. para poder modificar las bases generales del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, nosotros estamos atentos a eso. La iniciativa se supone que la va a ingresar el ministerio por la Cámara. Y bueno, según ha trascendido al menos en la prensa, que involucra cambios que podrían mejorar los aspectos de la participación ciudadana, que me parece muy importante, sobre todo para poder levantar la voz de las personas en los territorios, que a veces es muy distinta a la que se habla desde el nivel central. ¿Ya? También se supone que va a fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, como el sistema de evaluación de impacto Ujú. ambiental, que es el que nosotros estamos promoviendo, y el de evaluación ambiental de estratégica. Y se resolverían algunos problemas de incertidumbres para las comunidades y también obviamente para los inversionistas en la tramitación de los proyectos, porque pasa mucho que en cada una de las etapas se demoran tanto en avanzar que después en la etapa final vuelven como un poco al comienzo porque los equipos de ministros empiezan a evaluar los avances muy al final, cuando todo esto se debería evaluar desde un inicio para saber si ellos tienen que seguir inyectando recursos o no. Y bueno, y desde Pivotes para nosotros es bien clave poder destrabar esta discusión. Es muy relevante conocer lo que va a pasar en enero, qué va a presentar tanto el ministro de Economía como de Medio Ambiente para poder buscar finalmente reformas que de verdad puedan redinamizar nuestro desarrollo y apunten a potenciar las ventajas más comparativas que nos dan nuestras riquezas naturales. Ya, el gobierno en el fondo, yo creo que en este sentido el llamado es que tiene que ser bien ambicioso en esto, para que en el fondo no sea una oportunidad perdida. Hoy día nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Modernizar todo el marco legal para la innovación, para los emprendimientos, y tenemos que ser bien ambiciosos para poder desarrollar nuestras riquezas naturales, sobre todo el litio, el hidrógeno verde, todos los sistemas, los ecosistemas, etcétera. Y también volver a retomar la discusión, sobre todo con el tema de la salmonicultura, que Mm. hay otros países como Noruega que los están empezando a considerar, porque hoy día se han generado procesos que tienden a ser menos dañinos
para el medio ambiente y que además son muchos menos dañinos que otros productos como el vacuno. Entonces tenemos acá una discusión Ujú. muy interesante que hay que empezar a abordar, pero claro, desde la mano de la participación ciudadana y los grupos ambientalistas, tener una mirada bien abierta que nos permita avanzar como país en la industria sostenible, pero también no perdernos oportunidades como nos está pasando hoy día, por ejemplo, con el litio. Sí, además quiero retomar el tema vinculado a pacto fiscal, Macarena, porque bueno, dentro de las propuestas y los proyectos asociados hay temas vinculados a permisos, donde además se ha planteado la figura de la ministra Maísa Rojas como un liderazgo importante al sacar adelante los cambios, por ejemplo, al sistema de evaluación ambiental. Es importante también el poder contar con cierto compromiso desde la oposición en un tema que sabemos es complicado. ¿Macarena? Ah, perdón, pensé que Sí, estás preguntando. sí, no, era para ti, a propósito de que habíamos citado el tema de pacto fiscal. Sí. Eh, eh, Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, no, tomando en cuenta de que está incorporado dentro de de las propuestas o los proyectos asociados a pacto fiscal el tema medioambiental y donde Maísa Rojas debiese ser además un elemento fundamental para sacarlo adelante, ¿cómo ves también el rol o la intención que debiese haber en la oposición, tomando en cuenta de que es un tema que preocupa transversalmente a nivel político, pero que cuando se habla de pacto fiscal rápidamente hay ciertas inquietudes? Sí, a mí me preocupa que el tema del pacto fiscal, que nos estamos llenando de pactos por el Mm. crecimiento, como ya estamos como ya sobreutilizando la palabra pacto, que me da un poco de risa a veces, pero a mí me preocupa mucho que toda esta discusión que se genere en marzo con el tema del pacto fiscal, reforma tributaria, etcétera, termine siendo más un gallito para posicionar temas. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, por una parte hablaban de que íbamos a tener, sobre todo, si iban a tocar temas importantes como la modernización del Estado, pero nosotros sabemos que es súper difícil que las autoridades, tanto del Congreso como del gobierno, se autoimpongan límites que finalmente los terminen por hacer como perder cierto Ujú. poder o toma de decisiones. Por otro lado, viene la discusión del CAE. Entonces, eso nosotros sabemos que se va a convertir en el fondo en un conflicto, Ujú. en el fondo esa discusión llega al pacto fiscal. ¿Por qué? Porque van a empezar a rechazar las indicaciones, van a empezar a rechazar las propuestas y finalmente vamos a terminar perdiendo el foco de lo que es realmente importante, que es avanzar en desarrollo sostenible y avanzar en crecimiento. Natalia, ya para casi ir cerrando además el tema y el panel del día de hoy, me quedo también con esa última idea que plantea, tú lo pusiste sobre la mesa. Es importante ver cómo se van honrando las intenciones a la hora de pensar en aspectos, en piezas de esta iniciativa desde la perspectiva ambiental que son fundamentales a tomar en cuenta y que, como lo decía anteriormente, cuando se ha tocado el tema de pacto fiscal, sectores de la oposición han sido más que reticentes. Silenciada, ahí Ahí sí. sí. Bueno, creo que el 2024 tiene que ser un año clave en el desarrollo económico de nuestro país. Ahí hay una meta concreta que tiene que fijarse el gobierno y fijarse el Estado, en definitiva, respecto de mayor crecimiento y que eso vaya de la mano con desarrollo. Si hay algo que finalmente, a mi juicio, se puede concluir de todo este proceso constituyente, tiene que ver con que los chilenos y las chilenas nos dijeron muy claramente de que tienen una crítica hacia el modelo y hacia las condiciones de vida en las que actualmente viven cada uno de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, creo que el llamado hacia lo que el mismo presidente dijo el día del plebiscito, el llamado para legislar sobre las materias urgentes que afectan a la vida de las personas, ya sea la reforma a las pensiones, ya sea todo tipo de medida que regule la economía y que permita generar mejor estabilidad económica para las y los chilenos son clave para este año. Por lo tanto, creo que avanzar efectivamente en un pacto fiscal puede permitir fijar un escenario político y económico para mejorar las condiciones de vida de las y los chilenos, en donde, claro, la discusión del CAE
a mi juicio puede ser una discusión que se tome la agenda pública, pero desde mi punto de vista creo que igual hay prioridades que poner sobre la mesa, como por ejemplo la reforma a las pensiones, el mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores, y creo que esto es clave. El pacto fiscal me refiero para avanzar en esa línea, como también los aspectos vinculados a lo que conversábamos del proyecto de ley de permisología, que va a permitir más inversión, y eso también obviamente impacta favorablemente en la vida de las y los chilenos. Por lo tanto, espero que sea un año de mayor trabajo en conjunto. Yo creo que eso es lo que expresó la ciudadanía en el plebiscito, en donde espera más que la disputa, más unidad para enfrentar estos temas país. Bueno, son las 9:54, no me queda más que agradecerle a ambas, a Macarena Cox, Natalia Cuevas, quienes nos acompañaron en este último programa de 2023 de Enlace USACH. Les deseo una buena celebración de fin de semana a ambas y ya nos estamos reencontrando en 2024 en nuestros paneles. Que estén muy bien. Igual, muchas gracias por la invitación.